Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. En esta sesión vamos a ver un poco la formulación del problema dentro de la investigación. Normalmente cuando se formula un problema en un proyecto, lo que tiene que hacer es concebir la idea que se quiere investigar. A veces algunos académicos, sin darse cuenta de ello, dicen, bueno, voy a hacer este proyecto de investigación y lo voy a hacer cualitativo. Pero vamos a ver, ¿qué idea hay detrás? ¿Cómo he desarrollado esa idea? Hay que convertir esa idea en un problema de investigación científica. Porque si no, solamente la decisión de qué metodología se va a utilizar y no tiene sentido. Es decir, hay que formular bien el problema de investigación. Pero, ¿qué es un problema? Según Aristóteles, un problema es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al rechazo o también a la verdad y al conocimiento. Tratando de ejemplificar de manera muy general, un problema puede resultar del interés de conocer sobre ¿qué? Una necesidad social, una causa que produce o genera determinado fenómeno o hecho natural o social, la relación que existe entre fenómenos o situaciones, una dificultad a la que se debe responder o se trata de darle solución, o bien los diferentes componentes, características o aspectos que constituyen un determinado fenómeno. También podría ser la evolución o desarrollo de un fenómeno. Todas estas son elementos que yo puedo considerar para encontrar una idea de investigación o un problema para investigar. El proceso de llevar a cabo el planteamiento del problema de investigación es el siguiente. En primer lugar, vamos a identificar el problema que se quiere investigar. Para identificar el problema, debe existir un tema que llame o despierte el interés del investigador. Esto surge a partir de incógnitas o interrogantes que tenemos o que encontramos por ahí. Lo recomendable es explorar entre los diversos temas de los que uno tiene conocimiento, que tiene más conocimiento o que son del agrado particular. Y se van a dar cuenta que esto no es tan complicado como pareciera ser. Segundo, tenemos que delimitar el objeto en el espacio geográfico. Esto quiere decir que nos va a ayudar a la investigación ver en qué lugar o en qué espacio geográfico vamos a realizar nuestro estudio. O sea, no es lo mismo hablar de elefantes en África o elefantes en la India porque tienen comportamientos diferentes. O por ejemplo, nosotros no podemos hablar de investigar águilas si aquí en nuestro territorio no existen águilas. Los comportamientos son diferentes, entonces dependiendo de la población y dependiendo de la ubicación geográfica, es decir, dependiendo de los contextos, las relaciones van a ser diferentes. Entonces, las condiciones y características cambian de espacio a espacio, además que delimitan la investigación. También se debe hacer, como tercer punto, una delimitación temporal, es decir, que el tiempo juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque establece el espacio temporal en el cual vamos a realizar nuestra investigación. ¿Ya? Su función es muy parecida a delimitar el espacio geográfico. Como cuarto elemento, nosotros tenemos que definir e investigar el problema. Es decir, antes de llegar al paso final, es necesario realizar una pequeña revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes que sustentan esto, con el fin de comprender un poco más sobre el tema y empaparnos para empezar a realizar nuestra investigación. Luego, ya la etapa que nos interesa, que es la formulación del problema. A esta altura nosotros ya podemos deducir, y podemos decir que ya lo tenemos resuelto, pero en realidad lo que tenemos es la capacidad y la argumentación necesaria para elaborar el problema a investigar en forma de pregunta. Como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso en la carrera de educación tecnológica en la UPNFM en el año 2020? O bien, ¿cuáles son las condiciones de aprendizaje que tienen los estudiantes del bachillerato en ciencias y letras durante la pandemia del 2020? Ya como nosotros hemos agarrado, tuvimos la idea, nos empapamos, entonces podemos ya formular la pregunta, la idea en forma de pregunta, que es lo que nos decide a mí lo que voy a investigar. Entonces, el problema de investigación es la base de todo el proceso científico, algo que necesita ser explicado para establecerlo y diseñar un proceso de investigación educativa, por ejemplo. Es necesario ser claro, concreto
y delimitar, el espacio donde se desarrolla. Existen dos formas para enunciar el problema de investigación, y estas son el interrogativo y el declarativo, tal como lo establecen Tamayo y Taballo en el 2004. Por su parte, Corona, Fonseca y Corona consideran más una combinación de ambos. Entonces, la formulación del problema de investigación se realiza a través de una pregunta en el caso del interrogativo, ¿no? La manera más fácil y directa de formular un problema es mediante una pregunta. Esta pregunta debe identificar las dificultades del desarrollo del tema. De ese tema que nos hemos planteado, debemos plantear las hipótesis o formular incógnitas, las cuales serán superadas posteriormente en el desarrollo del trabajo académico. Al redactar una pregunta se sabe exactamente el tipo de respuesta que el investigador debe buscar y que lo debe conducir a una correcta reflexión sobre el tema. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la satisfacción en la lealtad de los clientes en los restaurantes de comida china en el Distrito Central del año 2019? ¿O cómo la alta rotación del personal incide en la productividad de la empresa Muebles al Natural S.A. de la ciudad de La Ceiba? O bien, ¿cuáles son los factores que inciden en la motivación del personal de venta de la empresa Jugos Nutritivos S.A. durante el periodo 2018-2019? La formulación del problema también puede hacerse de manera declarativa o afirmativa. Veamos cómo lo haríamos en los ejemplos anteriores en el caso de hacerlo de forma declarativa o afirmativa. Determinación del impacto de la satisfacción y la lealtad de los clientes en los restaurantes de comida china del Distrito Central del año 2019. O el otro. Determinación de los factores que inciden en la motivación del personal de ventas de la empresa Muebles al Natural S.A. de la ciudad de La Ceiba. O el tercero. Determinación de los factores que inciden en la motivación del personal de ventas de la empresa Jugos Nutritivos S.A. durante el periodo 2018-2019. Y como podemos ver, son las dos formas en las cuales nosotros podemos plantear nuestro problema de investigación. Estos ejemplos que vimos anteriormente son ejemplos claros de cómo se formula el problema desde el enfoque cuantitativo. Algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer cuando uno está planteando una investigación cualitativa serían: ¿cuáles son las creencias y sentimientos que identifican a las personas de esta institución? ¿O cómo son las características o el manejo del poder en esta organización? En esta sociedad, ¿cómo conciben la vida de los jóvenes sin estudio y sin trabajo? O podría ser también, en esta sociedad que tenemos tan corrupta, ¿qué significa la ética en una población caracterizada con tanta corrupción? Entonces, como pueden ver, a los ejercicios anteriores a los que hablamos actualmente, se trata de descubrir en cada caso la singularidad y la esencia de lo que se pretende investigar, sin dejarse influir, por supuesto, por teorías genéricas que previamente han sido establecidas, como en la investigación cuantitativa. Para formular el problema en la investigación cualitativa, el investigador necesita familiarizarse con el grupo de personas a las que va a investigar, personas experimentadas donde va a obtener la información. Y esto lo tiene que hacer observando la realidad, o ver cómo esto define, cómo influye esto en su forma de pensar o en su forma de actuar, e incluso en su forma de sentir. Normalmente lo que le hace el investigador es que, nuevamente, se familiariza con los sujetos y trata de recolectar información haciendo observación de campo. También puede ser a través de entrevistas en profundidad o entrevistas exploratorias. Y lo que hace finalmente es observar los hallazgos que ha ido obteniendo, y así podemos ver que la investigación cualitativa es dinámica. A medida que uno va en una entrevista se va encontrando un resultado diferente a lo que uno pensaba en un principio, pues va otra vez, cambia y adapta la pregunta y vuelve a regresar a la fuente, ¿no? Entonces, esto hace que el investigador sea flexible. Otra forma de plantearse la formación del problema de investigar viene influenciada por la experiencia del investigador. Con esto es que hay con un poco de cuidado, porque sin darnos cuenta podemos generar sesgos a la hora de investigar estos resultados. Por ejemplo, si alguien ha vivido una experiencia de divorcio y empieza a hacer un estudio sobre los casos de divorcio, puede que sin darse cuenta interprete los resultados con cierto sesgo. Puede afectar el momento en que generó la entrevista o el diseño de las preguntas, ya que puede colocar estas de una manera incorrecta, o puede tomar en cuenta solo lo que ha pasado a él
y no tenga cuenta otros elementos. Y hay que evitar esta subjetividad del investigador. También puede ser que tenga experiencias de algún incidente que ha pasado en el mundo laboral, o a que sea alguna experiencia en la transición de la etapa de la adolescencia a la vida adulta. Hay que ir con mucho cuidado, porque podemos evitar esos sesgos que pueden pasar, bueno, en realidad son de carácter subjetivo. Lo más importante de todo es que hay que ser flexible y dinámico a la hora de terminar un proceso de investigación, y cualquier cosa para que no vaya a influir nuestra participación en el proyecto. Buendía, Colas y Hernández plantean que la formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. Debemos delimitar al máximo posible nuestro problema para clarificar el qué y el para qué. La pregunta de investigación debe expresar descripción, asociación o intervención. En el caso particular de la investigación cualitativa, lo que tenemos que hacer es el hacernos la pregunta por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social. Lo que vemos siempre es el significado individual y colectivo de las realidades. ¿Ya? Es decir, los imaginarios que tiene cada uno de los individuos dentro de una sociedad. El investigador, cuando plantea una investigación cualitativa, lo que requiere es adoptar el pensamiento orientado más al descubrimiento y no tanto a la comprobación como puede ser la investigación cuantitativa. Espero que estos comentarios les resulten importantes para el desarrollo de esta semana, para el desarrollo de la temática de esta semana. Que la pasen bien y no olvide lavarse las manos con jabón constantemente, no salir de casa, y si lo hacen, solo que sea estrictamente necesario. Guarden la distancia y las medidas de bioseguridad respectivas. Hasta luego.